al Señor, te invito a que tomes tu lugar, tu asiento, que te pongas cómodo, cómoda. Gracias a Dios por este tiempo y por el lugar que el Señor nos da. Que sean todos bendecidos, que seamos todos bendecidos, desde el más pequeñín hasta el más grande, por la mano del Señor. Amén. Les dejo los saludos de nuestro amado pastor. Se está cuidando un poquito su garganta. Y estamos aquí todos juntos. Y él está escuchando del otro lado hoy, gracias a Dios. Vamos a comenzar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Vamos a comenzar para introducirnos un poquito en el tema de hoy. Particularmente me gustan mucho, ¿no?, las palabras donde se habla de los profetas, proféticas, palabras proféticas, porque la palabra de Dios es la palabra profética como más segura, más segura. Entonces esa unción, ese poder se sigue moviendo hoy. Y vemos esta historia, ¿no?, cuyo personaje principal podemos ver que es Eliseo, pero también vamos a meternos un poquitito más en esta historia y vamos a poder recibir otras cositas también. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Qué importante que es porque este primer versículo, estamos leyendo Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 1. El 6 es el número de hombre. Y como personas, como seres humanos, nos pasan cosas. Amén. Nos pasan cosas. Y lo que primero puedo extraer de estos hijos de los profetas, que tenían íntima relación con Eliseo, ¿no? Porque esta palabra la vamos a traer a nuestros días. Amén. ¿Se puede traer la palabra y aplicarla a nuestros días? Y esa es la idea, que podamos ponerla por obra, con sus enseñanzas, con sus instrucciones, a través de personas que fueron como nosotros, ¿no? Y pasaron situaciones, y bueno, a ver cómo ellos resolvieron sus problemas, y nosotros poder aprender de eso. Los hijos de los profetas, dijimos íntima relación con Eliseo, dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Primero fueron a presentarle el problema a su líder, ¿no? Toda situación que nosotros estemos viviendo, tenemos que tomar este ejemplo, ir y hablarlo con el líder, con el pastor en este caso, para traer la palabra hoy, ¿no es cierto? Con la autoridad máxima, porque ellos eran los hijos de los profetas. ¿A quién fueron? A la autoridad máxima que ellos tenían, que en ese momento era Eliseo. Y le presentaron la situación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Para empezar nomás, presentar toda situación a nuestro líder, aquel que nos está llevando adelante. Entonces, ese es el primer consejo. No fueron a decirle a otro profeta, a otro compañero de lo que querían hacer. Fueron y le presentaron la situación a Eliseo. ¿Amén? Entonces, eso en primer lugar. Luego veo acá que después de hablar con Eliseo, le plantearon lo que ellos querían hacer, lo que les pasaba, ¿no? El lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Entonces, veo que ellos querían crecer. Se dejan ver muchas cosas acá. Ellos querían crecer, querían prosperar de alguna manera, querían avanzar, ¿amén? ¿Nos deja ver esto? ¿Cuántos quieren avanzar? ¿O nos queremos quedar como estamos? Decía al que tenés cerquita, vamos por más. Vamos por más. Claro, tenemos que ir por más, tenemos que avanzar en la vida. No nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar. Hay cambios, decí conmigo, hay cambios en la vida. Hay cambios en la vida. Pero los cambios tienen que ser promovidos por el Señor y con el Señor. Entonces, yo veo esas cosas, que realmente ellos, y era un grupo, porque dice
hijos de los profetas. Entonces podemos ver de que era un grupo, ¿no? Era un grupo, no era uno solo, era un grupo. Ni siquiera no estaba Eliseo solo y tampoco ellos estaban solos. Eran los hijos de los profetas. Entonces, ¿cómo no tenemos que estar solos? Tenemos que estar en un grupo, en este caso en una compañía, en un grupo. Entonces, así nos tenemos que mover. Vamos ahora al Jordán, versículo 2, y tomemos de allí, cada uno una viga, y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad, ¿no? Tuvieron la aprobación de el maestro, de aquel que los estaba instruyendo, enseñando. Y fíjate, ellos dicen, vamos ahora al Jordán. Sabemos que el Jordán representa humillación, humildad. Fueron humildes. Podemos ver muchas cosas. Yo veo que no se aferraron a lo que tenían, porque nosotros en Cristo Jesús, en la iglesia, en la vida, ¿no? Porque son ejemplos, ellos tenían una situación en su propia vida. Entonces, en nuestra vida, que es la parte secular, y en la parte espiritual, nosotros nos tenemos que saber mover, ¿no es cierto? Mover con sabiduría. Entonces, no se aferraron, porque si lo traemos al ámbito espiritual, hay cristianos, hay hermanos que se agarran de los lugares, que se agarran, esto es mío, y si hay un cambio, si te lo sacan, los dientes, las uñas y todo, se van de la iglesia, ¿o no pasa? ¿No? Entonces, decí conmigo cambios. Cambios. Los cambios son buenos. De vez en cuando, el Señor promueve cambios. Ahí la tengo para que me ayude Marina. El Señor promueve cambios. Decí conmigo, los cambios son buenos. Los cambios son buenos. Son necesarios. ¿Amén? ¿Cómo son los cambios? Necesarios. Necesitamos, a ver si nos despertamos, si me ayudan. A ver, porque yo no voy a predicar sola. Estamos todos juntos, saludamos a aquellos que están del otro lado, amén. Y cuando esta palabra se escuche, que les sea de bendición. La idea es que nos sea de bendición. Los cambios son buenos. No tenemos que estar solos. No tenemos que aferrarnos a las cosas, ¿no? Ni a los lugares, porque siempre el Señor va a promover un cambio mayor. Entonces, Jesucristo dijo, id y haced discípulos, ¿no? El problema es cuando no hacemos discípulos. Cuando nosotros siempre, por la eternidad, estamos solos y agarrados a un lugar, entonces no damos lugar a que el Señor nos use en otro ámbito y vayamos creciendo. Entonces ellos se enfrentaron a la situación y fueron humildes. Vamos ahora al Jordán. Empezaron de cero, ¿no? Empezaron de cero, empezaron de abajo. Es bueno empezar de cero. Es bueno ser humilde. Es bueno empezar de abajo. Tomemos allí cada uno una viga. Entonces, ¿trabajaban en equipo? Podemos decir, todos querían trabajar. No decían, yo me levanto a la mañana, hago el trabajo, vos dormís hasta las 12. No, todos trabajando, trabajaban en equipo. Eran un grupo unido, estaban unidos. Se ve que estaban de acuerdo. ¿Cuántas cosas podemos ver? Nos deja ver la palabra de Dios. Porque yo esta palabra la he escuchado muchas veces predicar, no sé, ¿te habrá pasado? Siempre se acentuó el milagro de Eliseo cuando sacaba el hacha con un palo y uno dice, qué milagro, porque verdaderamente, qué milagro. Pero nunca me puse a ver como que, ¿qué más había? Y los otros días el Señor habló a mi corazón con respecto a esta palabra y hay muchísimo más. Decí conmigo, vamos por más. Vamos por más. Y de paso, mañana escuchábamos por más. Entonces, qué tremendo, ¿no? Todos trabajando, todos en equipo. Y esa es la iglesia. La iglesia es un equipo, es una casa grande, donde todos tenemos un lugar para hacer algo. Siempre tenemos una posibilidad de hacer algo. ¿No es cierto? Lo que sucede es que el Señor a veces nos pone en los lugares que Él quiere y nos va moviendo. Es necesario crecer,
Es necesario crecer, ¿no es cierto? Y estar preparados para toda buena obra, dice. Estemos preparados para toda buena obra. A veces nos puede tocar una cosa, la otra, la otra, la otra. A veces el Señor está trabajando con nuestra vida y hay un tiempo de tranquilidad, y eso es bueno también, ¿no? Porque cuando la nube se detenía, ¿qué pasaba? El pueblo se detenía. Entonces hay momentos en los cuales el Señor está trabajando para que salga a la luz lo que está haciendo en nuestra vida. Y eso que sale a la luz tiene que ser bueno, porque lo está haciendo Él. Entonces Él, cuando lo termine de hacerlo, va a mostrar. Entonces, hagamos allí lugar en que habitemos. Había un propósito, había una finalidad. Amén. No estaban haciendo algo porque sí. Ellos tenían una intención. Entonces tuvieron la aprobación de Eliseo. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Este era el Pedro, ¿no? De aquellos días, creo yo, que quizás se equivocaba, como todos. La bendición de Dios. Amén. Moisés, ¿qué le dijo al Señor? Si no vas conmigo, yo no me muevo. De alguna manera, ¿ves cómo tiene concordancia la palabra? Y este uno, ¿no? Le dijo, te rogamos, te rogamos. Se ve que era el sentir de todos. Todos estaban de acuerdo. Y eso es importante. Que el grupo esté unido. Que el grupo vaya al líder. Que el grupo, ¿no es cierto?, tenga la bendición del maestro, ¿no? Y no querer moverse si no estaba la presencia de Dios. Porque en ese caso, ¿qué decía? Como Elías, ¿no? Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Nosotros sabemos de que ellos, y Eliseo tenía la doble porción, así que tremendo. Entonces, él le respondió, ay, se me trabó la R, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron madera. Estaban todos trabajando. La madera es el producto, ¿no es cierto? Buena madera, es algo bueno. La obra era buena. La obra era buena porque cuando se tenía que edificar, cuando se tenía que construir, se construía con buena madera, ¿no? Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó, ah, Señor mío, era prestada. Entonces, ¿cuál era la actividad que ellos estaban llevando adelante? Derribaban árboles. Entonces, un llamado profético, el poder de Dios, la autoridad divina es para, ¿qué dice? Plantar, para arrancar, para derribar, para cortar árboles. Los árboles son figuras también de los hombres o de las potestades, ¿no? De las potestades, porque sobre la copa de los árboles allí posan las aves. Y las aves también son figura de los espíritus inmundos que se mueven. Entonces, ellos estaban derribando árboles, estaban preparándose para la misión. Entonces, es realmente una unidad que hay de parte de Dios entre lo que vivimos en nuestra vida secular y lo que vamos a vivir en lo espiritual conforme al propósito de Dios. Entonces, nunca dejemos de ver esto. Todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida va a tener relación, coincidencia y va a ser una preparación para el futuro, para lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Ellos estaban derribando árboles porque después iban a tener que derribar autoridades, potestades, ¿no es cierto? Iban a tener que cortar de lo malo de sobre la tierra. Entonces, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Ellos valoraban que les hayan prestado las cosas. No tenían ese espíritu de decir de posesión. Todo es mío y nada más que mío. Sabían que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Y cuidaban de lo que les prestaban. Porque si hubiese sido otro, decía, bueno, se cayó en el agua, me lo prestaron y bueno, ¿qué va a hacer? Sin embargo, yo veía acá, por la gracia de Dios, podemos ver todos, de que cuando el Señor nos permite hacer algo, tener algo, y que no es nuestro, el lugar que el Señor nos da o nos dan, no es nuestro, es de Dios. Las bendiciones que Dios nos entrega no son nuestras, son las bendiciones que Dios nos da.
Gracias a Dios. ¿Tenés un coche? Dale gracias a Dios. Es la bendición que Dios nos da, ¿no es cierto? Y si bien puede estar a nuestro nombre alguna cosa, entender en la profundidad de nuestro corazón que Él nos presta todo, tanto lo que se compra con dinero como lo que no se compra con dinero. Entonces, y ellos tenían una buena administración de lo que les habían prestado, ¿eh? Sí, se hizo problema por lo que se le había perdido, que no era de Él. Entonces, muchas veces el Señor nos va a permitir cuidar cosas que no son nuestras. Por ejemplo, las ovejas, representando a las almas, muchas veces van a tener que ser cuidadas, ¿no es cierto? Hacer las veces de pastorear, cuidar las almas. Aunque nosotros no seamos los pastores, pero el que ama las almas, el que ama a Dios, ama las almas. Y hay que cuidarlas. Y si nosotros somos fieles en lo poco, sobre mucho nos va a poner. Pero es importante la actividad que el Señor nos permita hacer, saber que hay que hacerlo con responsabilidad, porque no son nuestras las almas en realidad. Y lo que nos permiten tener tampoco es nuestro. El Señor nos da un regalo. Ustedes podrán ver de que quizás antes, bueno, por ejemplo, Peti, para los amigos, ella tiene una voz hermosa y cantaba, la queremos escuchar cantar, pero son tiempos de Dios, ¿no es cierto? Pero ella dice, bueno, qué bendición escuchar a otro que cante, amén, y entiende que hoy lo va a disfrutar. Un ejemplo pongo, hoy disfruta de lo que otros hacen, que ella podría hacer, pero en este momento no lo hace. Entonces es necesario no ponerse mal. Decirle a que tenés cerquita, a ver, no te pongas mal por las cosas. Decime, Marina, vos ayudame. No nos pongamos mal, no nos pongamos mal. Porque tenemos este ejemplo de un grupo de hombres sabios, que realmente se movían con la bendición del Señor. Entonces, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, bien difícil la hizo, como nos decía nuestro hermano, ¿no? Bien difícil, ¿no? El Señor hace cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Pero lo que es imposible para nosotros, ¿cómo es para Él? Posible. Entonces, vemos que en todo el Señor se quiere glorificar. En toda situación, el Señor quiere intervenir. Veo que estos hombres vivían sobrenaturalmente. Veían la mano de Dios en todo lo que les pasaba. En los problemas buscaban al Señor, porque le dijeron, fueron al varón de Dios, simbolizando al Señor también, ¿no? Fueron al varón de Dios. Y Él les otorgó la salida. Es como cuando nosotros vamos al Señor también. Y el Señor sobrenaturalmente, decí conmigo, sobrenatural. Sobrenatural. Así van a pasar las cosas. El Señor va a manifestar su gloria. Entonces, cortó Él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Entonces, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando nosotros nos movemos con Dios, porque ¿cuál es la diferencia de creer en el Señor y de no creer, de no haber puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? Que vamos a ver a ese Dios invisible obrando. Vamos a ver que Él realmente va a poner su mano y decimos, acá está la mano de Dios. Amén. Acá está la mano de Dios. Es a la manera de Él y como Él quiere, pero vamos siempre a ver la mano de Dios. Siempre va a haber milagros. Y dijo, tómalo. Él extendió la mano y lo tomó. Entonces, mira vos qué bendición que tenían estos hombres, los hijos de los profetas. La palabra que vamos a compartir se llama así, los hijos de los profetas. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Ahí Nico tiene algunos ítems, algunos puntitos que vamos a ver. Dice, los profetas más experimentados. ¿Cómo eran los profetas? Experimentados. Ejemplo, Eliseo. Solían tener sus discípulos o seguidores y estos a su vez, cuando alcanzaban la suficiente experiencia, decir conmigo, suficiente experiencia, enseñaban a otros. Entonces no podemos dar lo que no tenemos.
No podemos adelantarnos a los tiempos, ¿no? Tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Nuestra hermana Cristina, para ser maestra, tuvo que estudiar, ¿verdad? ¿Y cuánto? Y no solamente haber estudiado, sino también que tuvo que seguir durante toda su vida y su carrera especializándose. Y eso es lo que el Señor hace con nuestra vida. Nos sigue formando, nos sigue enseñando, y cuando llegamos a una estatura, porque son estaturas espirituales, ahí podemos trasladar lo que el Señor nos dio, pero nunca jamás solos. Cuerpo. Esto realmente tiene que ver con el cuerpo, lo que nos enseñaron los profetas, cómo es la iglesia, el cuerpo. Ellos se movían así, en compañías. Dice, se conocían por su forma de vivir, de vestir, de hablar e interpretar la ley. ¿Podrá ser que otros de afuera nos distingan como cristianos evangélicos? ¿Por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar? ¿Algo que tenemos que nos va a diferenciar? Yo creo que sí. Entonces, ¿podemos de alguna manera formar parte, ¿no?, de estos grupos de los hijos de los profetas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dice, existe consenso entre los estudiosos que fueron los fariseos quienes les llamaron por primera vez hijos de los profetas. Y así se les conocía desde entonces. La religión judía, establecida por doctrinas humanas, todas las religiones están establecidas por doctrinas humanas. El seguir a Cristo no es una religión, ¿no? No es una religión, no es la forma en que nosotros queremos acercarnos a Dios, es como Él nos dice que nos tenemos que acercar a Él. Entonces, no somos religiosos, ¿verdad? Los fariseos sí lo eran, entonces no les convenía, no les eran gratos estos hombres tan apasionados por la verdad. ¿Cómo eran? Apasionados por la verdad. Apasionados por la verdad. Dice que si nosotros en estos últimos tiempos queremos escuchar mentiras, el Señor realmente va a mandarnos mentiras, ¿no? Porque es lo que queremos escuchar. El que es apasionado por la verdad, por el espíritu de verdad, nos va a ser grato que nos hablen realmente de parte del Señor. Pero a ellos no les gustaba porque denunciaban sus fechorías e hipocresías. ¿Habrá algo que está escondido del Señor? No. Entonces Él todo lo pone a la luz. Qué tremendo, ¿no? Yo aquí me anoté algunas cositas que son importantes. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Dice, eran llamados hijos como los maestros eran llamados padres, ¿no? Eran llamados hijos. Los hijos de los profetas estamos hablando, ¿no? Eran llamados hijos, como los maestros, como por ejemplo Eliseo, los que los enseñaban, eran llamados padres. En este momento, cuando estaban por el Señor, por arrebatar a Elías, fíjate, viéndolo Eliseo, porque él lo vio, clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Entonces, fíjate cómo la vista espiritual de Eliseo estaba abierta. Había sido preparado, estaba al nivel de recibir la doble porción. ¿Y cómo le dijo a Elías? Padre mío, Padre mío. Entonces, esa es digamos, la enseñanza que es bíblica de la paternidad. Como un padre. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de padre. ¿Y qué hace el padre? Enseña. Amén. Cuida, prepara. Entonces, por eso ellos se llamaban los hijos de los profetas y a los maestros les decían padre. En capítulo 6, versículo 21, también lo podemos ver. Estos hijos de los profetas formaban un grupo especial, eran especiales. Y es lo que el Señor está buscando, una iglesia que sea especial, no que sea mejor que otras, no que se compare con otras, no nosotros que digamos somos mejores que ninguno, al contrario, tenemos que ser humildes,
bajar al Jordán. La humildad tiene que ser nuestra bandera. No somos mejores que nadie. Estamos buscando al Señor. Estamos descendiendo para que Él en su gracia y en su misericordia nos ayude y nos levante. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: «¿Los mataré, Padre mío?». Fíjate vos que el rey de Israel, porque los reyes de alguna manera estaban llamados a ser guiados por los profetas. Toda persona que está en autoridad necesita tener la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y una iglesia, por eso, compuesta bíblicamente, conforme a la voluntad del Señor, Nuevo Testamento, 5 ministerios. Antes lo veíamos en el Antiguo Testamento cómo se movían reyes, profetas, sacerdotes, ¿no es cierto? Había un equipo allí. También las personas que consultaban, porque estaban allí todos los consejeros, porque había consejeros también. Bueno, entonces traslademos esta palabra al Nuevo Testamento. Nosotros también tenemos que movernos bajo la iglesia primitiva, ¿no? Con los 5 ministerios. Por eso es muy importante. Y el ministerio profético es fundamental. Amén. Entonces estos hijos de los profetas formaban un grupo especial. Es el tema que hoy estamos tratando. Los hijos de los profetas, si te lo podés escribir allí, dice: ayudaban a los profetas en sus tareas. Decí conmigo: ministerio de ayuda. Ministerio de ayuda. ¿Existe o no existe en el Nuevo Testamento? El ministerio de ayuda, las ayudas ministeriales. Nosotros tenemos que ayudarnos y tenemos que ayudar en la iglesia a que la iglesia vaya adelante. Ayudaban a los profetas en sus tareas y a veces ocupaban su lugar. Porque es verdad que a veces el Señor te va preparando y te va a dar la oportunidad de que hagas algo que hace quizás el pastor o alguno de los hermanos que ocupan un lugar, y te va a dar la oportunidad. Decí conmigo: oportunidades. Tenemos que valorar las oportunidades que el Señor nos da, porque vienen de Dios. Entonces se ocupaban de que crezca su intimidad con Dios. ¿De qué nos tenemos que ocupar nosotros? De que crezca la intimidad con el Señor. ¿Somos hijos o no somos hijos nosotros? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces nuestra ocupación debe de ser esta. Ellos se ocupaban, por eso escuchaban al Señor, buscaban al Señor, ¿no? Eran miembros de escuelas proféticas. Nosotros somos miembros de la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia, y dentro de la iglesia vamos a funcionar en el lugar que el Señor nos haya puesto conforme a los dones y talentos que el Señor nos haya dado. Pero es importante que todos podamos funcionar, porque todos formamos parte del cuerpo, ¿no? Y dice que algunos eran solteros y vivían en comunidad, y otros eran casados y tenían su familia. Por ejemplo, Segunda de Reyes, que estábamos viendo un poquitito atrás, capítulo 4, vemos el aceite de la viuda, ¿no? ¿De quién era esposa el aceite de la viuda? Capítulo 4, versículo 1, si lo podemos ver, era la esposa de mi marido ha muerto, dice, una de las mujeres de los hijos de los profetas. Entonces este varón tenía su esposa y tenía sus hijos, y había muerto, había partido. Vos fíjate que no partió con toda la prosperidad ni toda, vivían una vida realmente abnegada. Y la salida para esta mujer fue Dios. Y yo veía en esta historia, no la vamos a leer porque es muy, muy larga, después si querés léelo, pero en su dificultad, ¿quién la ayudó? Dios. Entonces, ¿nuestro futuro está asegurado o no está asegurado? En Dios. Es decir, tengo un futuro asegurado en Dios. Tengo un futuro asegurado en Dios. Viste que el futuro nos preocupa a veces, ¿no? Y si tengo o no tengo jubilación, y si puedo y si no puedo, y si me pagan poco, me pagan mucho. Nuestro futuro está asegurado, porque somos hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Tenemos un futuro asegurado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, qué importante esto. Samuel fue la cabeza, ¿no?, de la compañía de los profetas en Ramá. Si vamos a 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 10, sabemos que Samuel se crió en el templo.
Su mamá Ana lo dejó en el templo y él se formó. ¿Qué fue lo primero que escuchó? La voz de Dios, que le dijo Samuel, 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 ¿no? ¿Qué fue lo primero? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que escuchar? La voz de Dios, la voz de Dios. Nuestro nombre, que nos llama por nombre, porque tenemos un Dios que no somos números, tenemos nombre para el Señor. Es más, tiene otro nombre, nos quiere cambiar el nombre. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas. ¿Cómo se movían? En grupo, no se movían solos, ¿no? La compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Estamos hablando de Saúl. Dice que el Señor envió a Samuel, le dijo, toma una redoma de aceite porque aquí yo te voy a enviar a ungir al nuevo rey. Entonces, hay misiones que el Señor tiene con nosotros. O a vos quizás me digas, bueno, pero yo no soy profeta, yo no tengo el don profético, pero sí tenés una misión. Y tenés que tener agudizado el oído y no ser terco. Uy, 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 ay, 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 no quiero mirar a la persona que a veces me dice, no le hice caso al Señor y me dijo esto. Todos somos así a veces, ¿no? Porque el Señor te dice, anda allá. Y nosotros estamos como Jonás, ¿no? Nos vamos para el otro lado. Y después el Señor en su misericordia, ¿verdad? Que nos vuelve a repetir, anda allá. Y nos tiene paciencia. Pero tenemos que escuchar la voz del Señor para que Él nos envíe realmente a hacer lo que tenemos que hacer. No tenemos que andar solos. Mucho menos el ministerio profético. Muchísimo menos. Es un ministerio que tiene que estar bajo la supervisión de un pastor. El pastor tiene el discernimiento sobre el profeta si la profecía es de Dios o no. Entonces, no podemos nosotros juzgar de que todo lo que recibimos es de Dios, porque también se mueve el enemigo. Entonces, tenemos que movernos conforme al Señor. Y a veces hay cosas que van a venir del alma y no son del espíritu, ¿no es cierto? Entonces, la profecía se tiene que discernir, profecía, sueños, toda manera que el Señor nos quiera hablar, visiones, se tiene que discernir. Entonces, nunca jamás volver estar solos, porque cuando Saúl quiso hablar con que había partido Samuel, ¿qué hizo? ¿Lo consultó con alguien? No, se movía solo. El Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y se fue a la adivina de Endor y usó de adivinación. Entonces tengamos cuidado porque es un ministerio, si hablamos específicamente del profético, ¿no? Que es un hilo. Se puede uno bandear para el otro lado sin darse cuenta. Entonces, también con la palabra, porque la palabra es profética, es segura, entonces tiene que venir de Dios. Tiene que venir del Espíritu. Cuando uno habla una palabra, aunque sea palabra de Dios, tiene que venir del Espíritu y va a ser para edificación. Puede ser para exhortación, pero sí, para animar y para alentar. Entonces es muy importante esta base. Primera de Samuel 19, del 20 al 23. Cómo esta compañía, cuando nosotros vamos en grupo, hermanos, es distinto. Si vamos a evangelizar en grupo, hay más poder. Hagamos las cosas en grupo. No hagamos las cosas solos. No hagamos las cosas solos. Me gusta porque aquí hay diferentes, por ejemplo, programas. Los chicos van en grupo. No es uno solo. Entonces, qué lindo que es trabajar en equipo. Qué lindo que es estar en grupo. Es necesario. Es necesario. Y se cambian los ambientes cuando nosotros vamos en grupo, cuando oramos, cuando nos movemos. Y fue a Nayot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios. En este caso, Saúl ya estaba pero re mal y estaba realmente solo, porque el Señor lo había dejado. Pero vos fíjate el poder que tiene de bendecir cuando se está en grupo y ese grupo tiene al Señor, ¿no? Dice, vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando, porque estaba andando para buscar a David y matarlo. Entonces, fíjate cómo el Señor puede dar vuelta situaciones malas cuando Él está presente y cuando envía a sus mensajeros, ¿no? Y Él también se despojó de sus vestidos, está hablando de Saúl, y profetizó igualmente delante de Samuel.
y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. ¿Podemos ir a donde está el título de esta palabra, capítulo 19? A ver. Ahí está. Saúl intenta matar a David. ¿Cómo una persona que está persiguiendo a otra para matarla, ¿no es cierto? El Señor lo cambia todo. Entonces vemos cómo, dice, no habrá arma forjada que pueda contra ti, ¿no? Porque el Señor va a desbaratar los ejércitos. Para eso nos prepara, para desbaratar, para que el enemigo no nos pueda tocar, para que el enemigo no nos pueda dañar. Y para eso envía a sus escogidos, envía a sus grupos, para que puedan ser usados y cambiar lo malo en bendición. Hasta tocar a personas, hemos tenido testimonios que venían a matar a los siervos de Dios y se convirtieron, los tocó el Espíritu Santo. Pero en la iglesia es una cosa, ahora cuando nos movemos fuera de la iglesia, no nos movamos solos. Formamos parte de un cuerpo y tenemos que formar parte de una compañía, que sería trasladado a hoy en los grupos de la iglesia. 200 años más tarde, 200 años, Elías y Eliseo fueron líderes también de grupos similares, pero 200 años más tarde. Y realmente es llamativo, ¿no? Porque yo buscaba que no se sabe cuánto duraron las escuelas proféticas, no se sabe, ¿no? Pero fíjate que estamos hablando del Antiguo Testamento. Finalmente, y esto concuerda con los días de hoy, dice que se convirtieron en círculos selectos, inescrupulosos, que adivinaban por dinero y poder. Y eso después lo podemos ver en Balaam. De ahí vienen los profetas falsos, que no es el tema de hoy. Pero cuando hay grupos selectos, solos, sectas, ¿no? O se mueven solos, o dicen, a mí me guía el Espíritu Santo y yo me muevo solo, eso no. Se corre el riesgo de la adivinación, porque la adivinación viene de mano del enemigo, de las tinieblas. Entonces dice que por dinero y poder. ¿Y no lo vemos eso? El ministerio profético, en este caso desprestigiado hoy en día, por las distintas épocas, a causa de la adivinación. Y yo te doy una palabra, pero vos dame la plata. Entonces es muy importante. Cuando nosotros estamos vigilados, cuando hay alguien que nos está viendo, entonces nos movemos con orden. Hay un versículo en Segunda de Reyes que me gusta muchísimo, que es importante, Segunda de Reyes 2:7, vamos a verlo, vamos a ver algunos versículos. Segunda de Reyes 2:7, qué importante es movernos conforme el Señor nos va guiando. En este momento en el cual Elías iba a ser arrebatado, ¿qué tiempo estamos viviendo nosotros? El tiempo en que estamos esperando al Señor. Y estamos esperando que nos lleve con Él, que seamos arrebatados. Entonces, para mí este tiempo coincide perfectamente con hoy. Esta historia de Segunda de Reyes capítulo 2. Porque estaba por ser arrebatado. Y allí aparecían las compañías de profetas, los hijos de los profetas. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Recordemos la historia, que Elías iba a ser arrebatado. Eliseo le dijo, yo no me voy a mover de al lado tuyo, ¿no? Elías le decía, andate, y él decía, no, yo me voy a quedar. Y bueno, como premio de que no se separara. ¿Cuál fue el premio? Que no se separara. Que no se separaba. El premio es la doble porción, perdón. Pero, ¿cómo vino? Por no separarse. Por no separarse. Por no separarse. Estar unidos. ¿Cómo nos quiere el Señor? Unidos. Unidos. Si hay unidad, hay recompensa. Si hay unidad, hay bendición, hay regalo, ¿no? Hay respuestas. La doble porción. Entonces, ellos dos lo hablaron. Ellos no habían hablado con estos hijos de los profetas. Y fíjate que se les aparecieron los 50.
Es impresionante. De a 50 estaban unidos, estaban buscando al Señor en el mismo espíritu. ¿Cómo estaban en el aposento alto? Estaban unánimes. ¿Cómo estaban estos hijos de los profetas? Unidos. Y el Señor les hablaba a todos juntos. Porque, a ver, hermanos amados, no puede ser de que el Señor nos hable lo mismo si estamos divididos. Una profecía tiene que ser, siempre lo hablamos con Mariana, con los hermanos que en la iglesia profetizan, siempre tiene que ser confirmada. Por boca de 2 o 3 testigos, si viene de Dios. Una palabra tiene que ser confirmada, una visión tiene que ser confirmada. Una vez hablaba con el pastor Marco de Guatemala en una cena y yo le decía, recibí esta palabra o esta visión. Y él me decía, bueno, las visiones son personales, no se pueden confirmar. Entonces eso está en tela de juicio, decía. Tenemos que presentarlo delante del Señor. Entonces, si eso es verdadero, se tiene que confirmar. Nunca nos olvidemos que no puede ser de que yo reciba solamente algo y el otro no lo reciba. Entonces, se tiene que confirmar la palabra, una palabra. Ay, me dijo esto el Señor. ¿Y a vos solo te lo dijo? ¿Cómo puede ser de que al otro no se lo diga? Por eso tengamos cuidado cuando decimos el Señor me guía. Yo creo completamente en la guía del Señor. Lo dijimos el otro día. El Espíritu Santo nos guía. Pero cuando el Señor nos manda en una misión, la palabra tiene que ser confirmada. Por boca de 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere cuidar. Porque si no, nosotros nos podemos equivocar. Porque están en juego nuestra alma. Nuestra alma es vulnerable. Entonces necesitamos movernos en el Espíritu Santo y como el Señor nos enseña para poder estar cubiertos. Necesitamos esa cobertura. Ellos estaban cubiertos. Entonces vinieron los 50. Es impresionante. En el versículo 16 al 18 del mismo capítulo, dice, y dijeron, y aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Ya acá lo habían arrebatado Elías. Se le presentaron otra vez ahí a Eliseo, ¿no? Y dice, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. ¿Cómo eran ellos? Fuertes. Eran fuertes. Una virtud buena, positiva. Eran fuertes en el espíritu. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová, sí lo había levantado, pero no para que vuelva. Y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo, no enviéis. Acá vemos 2 cosas. 2 cosas. Primero, que el Señor no les reveló todo. Tenían revelación. Ellos se presentaron ahí cuando sabían quién les dijo, el Espíritu Santo. Cuando era algo entre Elías y Eliseo. Hay cosas que el Señor nos va a revelar, pero no nos va a revelar todo. Porque el adivino es el que te dice, vos hiciste esto, al otro, aquello, tal día, aquel. Entonces, eso es adivinación. Entonces, un profeta no tiene la obligación de saberlo todo. No tiene la obligación de profetizar cuando quieren que alguien les dé una palabra. O ya sea, vuelvo a repetir, con el don profético, siendo que tiene el don, o cuando nosotros, porque a veces te vas a encontrar en situaciones que hay personas que quieren que vos les digas algo, o no les pasó eso. Hay muchos que quieren porque saben que estás con el Señor y dicen, bueno, a ver, te estimulan. Pero si el Señor no nos habló, ¿qué tenemos que hacer? No hablar. Entonces el Señor no les reveló todo. Vieron que se había ido. Se postraron porque vieron que la unción, la doble bendición la tenía Eliseo, pero pensaron que lo había echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Lo segundo, acá no es tan bueno, eran desobedientes. Todavía no habían aprendido obediencia. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, a obedecer. ¿No? Qué importante, gracias. Qué importante que es obedecer, ¿no? Porque Eliseo le dijo, no vayan. Mas ellos le importunaron
hasta que avergonzándose dijo, enviad. Qué feo que es cuando no se respeta la autoridad. Porque acá lo que hicieron es no respetar la autoridad. Este pastor no sabe nada. La pastora algo tomó. Claro, claro, porque y más cuando se ven visiones o se habla de parte del Señor o se tiene una revelación sobre algo, se menosprecia muchas veces, ¿no? Y dice, no, pero así no es. Así no es. Nosotros nos tenemos que mover en unidad, tenemos que orar, tenemos que hablar, tenemos que presentar las cosas delante del Señor. Así nos enseña el Señor, para que Él traiga luz y para que sea confirmada la palabra. Y vayamos en paz. Cantábamos, ¿no es cierto? Cantábamos, tú eres mi paz. ¿Y cómo vamos a recibir esa paz? Cuando está la presencia del Señor allí, ¿no? Entonces le importunaron, avergonzándose porque de alguna manera ellos le daban a entender que respetaban a Elías, pero que Elías se había ido y ahora quedó él, ¿no? Le pasó más o menos como a Moisés y Josué. Cuando Moisés tuvo que partir y Josué quedó, tuvo que el Señor hacer una señal, tuvo que atrasar las agujas del reloj, ¿no? Entonces, fíjate qué tremendo, ¿no? Y a veces se tienen que vivir esas cosas. Bueno, vayan, ¿no? Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. En otras palabras, ¿qué le dijo Eliseo? Hagan lo que quieran. Total, les estoy hablando y no me hacen caso. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fuese? Entonces esto tenemos que traerlo para nuestra vida y para estos días. Si por la boca del Señor, porque se ora y se busca al Señor, el siervo de Dios, el pastor, es un hombre, pero busca al Señor. Amén. ¿Vos sos hombre? ¿Sos mujer? ¿Verdad que somos seres humanos? Pero podemos ver cómo el Espíritu de Dios habla a través nuestro, sin merecerlo, como decía nuestro hermano. Somos personas humanas, con debilidades, con defectos, pero el Señor se mueve y habla. Y podemos ver cómo cuando se mueve en una reunión, se mueve en medio de todos. Y qué lindo es eso. ¿Cómo no vamos a creer que somos inspirados por el Espíritu Santo y que el Señor está hablando? Entonces, qué importante, ¿no? Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, le dijo, no dije que no fueseis. Y a veces somos tercos. Entonces tenemos que vencer esa desobediencia. Porque ¿qué dice en Nuevo Testamento? ¿No? Que desobedientes a los padres. Ese es el espíritu, una potestad que se mueve de las tinieblas en el mundo. Entonces, ¿cómo le decían a los siervos de Dios? No porque le vas a decir al pastor, no hace falta, papito, mamita, no hace falta. Pero uno tiene que tener corazón. Yo te amo como si fueras mi hijo, mi hija, aunque seas más grande que yo, pero es el corazón con el cual uno se mueve. Es necesario tener corazón de madre, corazón de padre, es necesario tener corazón de hijo, porque todos también somos hijos. Y es necesario movernos en ese aspecto. Y no que después, tercos, nos demos la cabeza contra la pared. Tuvimos una experiencia en el día de ayer, había dos posibilidades. Nuestro hijo, Hugo, tenía que hacer un trámite y buscó 2 opciones. Una, dice, no me voy a quedar con una, voy a quedar con 2. Y a mí el Señor me habló, porque una no era de Dios. Fuimos a una casa, había un Buda así grandote y había un montón de cosas, me puse a orar y ellos entraron, podía percibir como los ángeles del Señor fueron, ¿no es cierto?, con ellos. Y el Señor permite, a veces, pero con su respaldo y resguardados, a bendecir. Esa casa tuvo una bendición, una visita de bendición ayer. Amén. Pero no era la bendición para nosotros que íbamos a buscar. Pero sí había otra. El Señor me habla, me dice, siempre hay 2 caminos, siempre hay 2 opciones. En este caso nosotros nos dimos cuenta, clarito, que no era del Señor. Pero ¿y si en otras cosas es una trampa? Y el enemigo pone una trampa y uno encaprichado ahí, encaprichada, dice esto. ¿Y qué nos llevamos? Un problema. Nos llevamos
una carga. Entonces hay que discernir. Hay cosas que son de Dios, hay cosas que no son de Dios. Hay movimientos que el Señor permite que hagamos y que son del Señor, y otros que son por causa de la terquedad. Entonces, vamos a terminar avergonzados nosotros, porque en este caso querían avergonzar a Eliseo, pero Eliseo después el Señor respaldó la palabra de su siervo. ¿Amén? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? No nos pongamos tan serios. Gloria al Señor. Estos eran hombres inspirados por el Señor, dotados con un don. En este caso profético. Pero decir conmigo, yo tengo un don de parte del Señor, un regalo. De parte del Señor. Todos tenemos regalos de parte del Señor. Tenemos regalos que el Señor quiere que se vayan desarrollando. Tenemos talentos, tenemos dones. Amén. Y todo es para que nosotros lo podamos disfrutar, unos de los otros. Así es la iglesia. Nos disfrutamos de los dones del otro. No hay por qué querer ocupar el lugar de nadie, porque cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su bendición. Amén. Y en el lugar hay un espíritu, que es el espíritu de Atalía, que es el espíritu de usurpación. Lo podemos ver, ¿no? Querer ocupar lugares que no son nuestros. Y yo me voy a juntar con tal persona. No importa que tenga marido o mujer. Me gusta. Hoy no hay límites. Quiero esto, y si no es tu lugar, quiero tal pareja, y si no es tu lugar, ahí, quiero tal trabajo, y quiero tal cosa. El espíritu de Atalía dice, yo lo quiero, lo tomo. ¿Qué hizo Jezabel? Quería la viña, Acab. ¿Qué hizo? La tomó, mató al que estaba ahí y se lo sacó. Estamos hablando de los tiempos de los profetas, de Elías. Entonces, no nos movamos así, porque si estamos ocupando un lugar que no nos corresponde, en todas las áreas de nuestra vida, esto es para nuestra vida personal, como también para nuestra vida espiritual. Entendamos que las dos corren parejas, no es que el Señor nos vamos de acá y ya no está el Señor. Hoy le hablaba a una persona, me decía, yo digo, en el nombre de Jesús. Y me dice, como si Jesús estuviera ahí. Le digo, para mí Jesús está en todo. Para mí Jesús está en todo. No está solamente cuando vengo acá. Jesús está en todo. ¿Amén? ¿Para cuántos Jesús está en todo? Vamos a darle un aplauso a Jesús entonces. Él está en todo. Él está en todo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 3 y 5. Estamos paseándonos un poquito por estos capítulos tan lindos, 3 y 5. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas. Decí conmigo, los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas. Ahí estoy yo, ahí estamos todos nosotros, con sus bendiciones y con sus equivocaciones, ¿no? Las bendiciones para recibir. Una vez un pastor nuestro nos dijo, lo que es bueno en la palabra de Dios, los ejemplos buenos, ¿qué vamos a hacer? Los atraemos a nuestra vida. Los malos, los desechamos. Los vemos, pero no para imitarlos. Porque los creyentes dados vuelta dicen, si él lo hace o ella lo hace, yo también. Yo lo escuché muchas veces, ¿ustedes lo escucharon? Entonces, pues, si esto lo están haciendo, yo también lo hago peor. Porque total, si él lo hace, es malo, yo lo hago. No. Los ejemplos buenos o malos de la palabra de Dios, o que podemos ver, lo que es bueno, lo retenemos, lo que es malo, lo desechamos. Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Mirá el grado de revelación que tenían. Pero no eran perfectos. Esto nos muestra que un siervo de Dios, aunque sea un profeta, aunque sea el profeta más ungido, decí conmigo, no hay perfección. No hay perfección. No hay perfección. Porque pueden tener el alto grado de revelación, pero no tienen como veíamos, toda la revelación. Entonces, son seres falibles. No porque uno vea a un profeta, un siervo de Dios, que se lo respeta mucho. Porque dice que el que le da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta va a tener.
Entonces el Señor valora a sus siervos. Entonces es muy importante que entendamos esto. Pero no busquemos la perfección. Porque el profeta se equivocó. Porque nosotros estuvimos hace poquito en una reunión ministerial, todos los pastores, profetas, ministros. Le hice una pregunta al pastor Marco y el profeta, que agradable, la verdad hermoso siervo del Señor, dijo que le conteste el pastor. Qué importante. ¡Qué humildad! Porque el pastor Marco tiene una unción magistral. Y fíjate cómo él le cedió ese lugar. Entonces, eso es un verdadero siervo de Dios. Humilde. No, sí, yo... No, me la sé toda. Entonces, qué importante. Él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Acá le estaba diciendo algo el grupo, ¿no?, a Eliseo. Y sí, ya lo sabía. Hay cosas que se saben y no todas las cosas se dicen. Esta es otra enseñanza. Porque el Señor te muestra algo, te dice algo, ¿lo tenés que decir? Muchas veces el Señor me da una palabra a mí, por ejemplo, y yo voy al pastor y le digo, mira, gracias a Dios, es mi esposo, puedo... ir a él, pero cualquiera de ustedes puede ir al pastor. Y muchas veces no lo hace. Y ahí les tendría como mamá que tirar las orejas bien así, porque, claro, no se habla con el siervo. Y de cuántas cosas nos podemos librar. Y el pastor me dice, sí, pero no lo digas. O si lo dije, me equivoqué, y me dijo, ¿para qué lo dijiste? No tendrías que haber hablado. Y no, pero si yo estaba contenta, que la palabra era buena, ¿viste? Estaba yo, la palabra era buena y era de Dios. Pero no las tendrías que haber dicho. Jesús decía, hay muchas cosas que ustedes no van a entender ahora. Las van a entender después. No se las dijo, porque no la iban a entender. Entonces hay que moverse con sabiduría, con inteligencia. Amén, guiados por el Espíritu Santo. Para terminar, el versículo 5. Ya estamos en la hora. Dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Decí conmigo, se acercaron. Se acercaron. Se equivocaban. No eran perfectos, pero se acercaban. No es de Dios que estés lejos. No es de Dios que estemos lejos. Yo tenía un pastor que mi esposo siempre habla de él, lo amaba, su pastor, ¿no? Y imponía, encima era alto, grandote, así, parecía que te daba miedo cuando te le acercabas, ¿no? Y yo iba y le hablaba, y le preguntaba cosas, y me le acercaba. Y es importante eso. Y cuando él abría la boca, era un caramelo. Nada que ver de duro, parecía, ¿vio? A veces parecen, pero no es que es así. No, nadie muerde, no se muerde acá, no se muerde. Entonces se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Se lo volvieron a decir. Él les respondió, sí, lo sé, callad. No equivocándose, pero se acercaban a él. Yo te invito a que te pongas de pie. Gloria a Dios. Qué importante que es que se confirme la palabra. Gloria a Dios. Aquí tenemos un cuadro, vamos a leerlo. Cualidades de los hijos de los profetas. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Los hijos de los profetas eran íntimos con los líderes, pastores, aquellos con la autoridad máxima. Presentaban toda situación a aquel que está en liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos deseaban avanzar, crecer. ¿Cuántos dicen amén? Buscan la aprobación para comenzar. Trabajan en equipo, en humildad y en unidad. Tienen un propósito claro. Trabajaban en una buena obra, derribando árboles, amén, opositores, hombres que se oponen a la palabra.
a la obra, se preparaban para poder ser efectivos en el cumplimiento. Gloria a Dios, qué importante esa palabra, preparaban, valoraban y cuidaban aquello que tienen a su cargo, lo que Dios nos puede delegar, pero no son nuestros. Amén. Todo es del Señor, todo es del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Todos juntitos vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La obra es tuya, Señor. El poder es tuyo. Señor, hemos predicado tu palabra. Señor, fiel y verdadera. Fiel y verdadera son tus palabras, no las mías. No las palabras de los hombres, sino las tuyas, Señor. Y es tu Santo Espíritu el que hace la obra en nuestros corazones y prospera la palabra para lo cual fue enviada. En cada vida, en cada corazón, Señor, que comience una obra a través de estas líneas, Señor, a través de esta unción, de este poder, Señor, que penetra en cada vida, en cada corazón, como comenzó en el mío, en mi corazón, en mi mente, dándote gracias todos juntos, de tu favor, de tu misericordia, de tu obra en nosotros y por nosotros, Señor. Levanta tu mano al cielo, dale la gloria al Señor, decirle: Señor, Señor, me tomo de tu mano, y si podés, tomate de la mano de aquel que tenés cerquita. Queremos bendecir este momento, dándole la gloria al Señor y también uniéndonos como iglesia, porque lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento pasa en el Nuevo. Estamos unidos, somos el cuerpo de Cristo. Hay un plan, hay una obra, hay un propósito, y vos estás en el centro, Señor. Padre Santo, guíanos a toda verdad, llévanos a toda verdad. Tómanos de la mano, Señor, y unidos podamos ir hacia adelante en el propósito eterno, Señor, porque eternidad nos ha llamado. De aquí en la tierra al cielo, al cielo, al cielo, como subió Elías. Gloria a Dios, como lo vio Eliseo. Que muchos puedan ver que estamos allá, Señor, con vos, pero que también estamos acá, Señor, somos hombres y mujeres que fallamos, Señor, humanos, pero que estamos tomados de tu mano, Señor, y de tu mano no nos vamos a soltar. Toda la gloria te la damos, Señor, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu mayor que todos los espíritus, declaramos victoria, declaramos bendición y declaramos vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso sobre tu cabeza en señal de victoria, en señal de bendición.